Hola mis hermanos, un feliz sábado a todos ustedes. Estoy muy contento de dirigirme a ustedes nuevamente con la finalidad de poder estudiar la palabra del Señor en esta oportunidad. Yo quiero saludar y desearles un lindo sábado, un feliz sábado a todos ustedes, mis hermanos. Hoy estamos ya por entrar al sábado. Aquí todavía son las 7 de la noche de hoy viernes, pero el sol está radiante afuera. Ustedes saben que en los meses de verano en los Estados Unidos el sol se oculta muy tarde, como a las 8:30, 9 de la noche. Un saludo para mis hermanos, sé que nos están viendo allá en Europa, también en Centroamérica, en Sudamérica y aquí en los Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes. Vamos a dirigirnos al Señor para que Él sea nuestro Maestro en esta hora. Cariñoso Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentar tu palabra, por darnos la oportunidad de dirigirme a mis hermanos y poder, Señor, ser un instrumento tuyo para llevarles tu mensaje, para que ellos puedan escuchar tu voz. Tú sabes cómo arde mi corazón, Señor, con las verdades que estoy recordando, que me estás enseñando en estos días. Tú sabes, Señor, cómo estás comenzando a hacer un reavivamiento en mi propio corazón. Y quiero transmitir ese reavivamiento para mis hermanos, que tu palabra sea poderosa en esta tarde, que sea tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento a todos los que vamos a ver este video, Señor, y a mí para exponer tu palabra. Que fluya tu gracia, que fluya tu amor, que fluya tu palabra, que fluyan tus enseñanzas para tu pueblo y también para los que van a ser llamados por tu Espíritu para conocer más de tu verdad. En tus manos dejamos nuestra vida, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, hemos estado estudiando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a tomarnos bastante tiempo en este tema y en un próximo tema para hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes, que es verdad presente. En la parábola de las 10 vírgenes ustedes saben que Cristo es el esposo. Sabemos que la ciudad es la Nueva Jerusalén. Yo quiero hacerles una aclaración. En el tema pasado, por la emoción, por el fragor de la predicación y por mi fervor, dije que mientras que el esposo se casaba ante el Padre allá en el cielo con su novia, que es la Nueva Jerusalén, su esposa estaba en esta tierra. Son los invitados que estaban en esta tierra. El esposo se está casando allá en el cielo con la Nueva Jerusalén, mientras los invitados a las bodas están aquí en la tierra. Han entrado a las bodas, son los invitados, las 10 vírgenes, los miembros del pueblo del Señor, son los invitados, los que han aceptado el mensaje adventista, son los invitados, están aquí en la tierra, mientras que Jesucristo, nuestro Señor, se ha presentado ante el Padre con la dote que le ha entregado al Padre para casarse con su esposa, que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Hay muchas cosas, muchas verdades que se desprenden de estas lecturas, y quiero hacerles recordar también que la parábola de las 10 vírgenes, repito, valga la redundancia, es una parábola, y una parábola quiere dar cierta enseñanza. No necesariamente tenemos que tomar los datos de la parábola al pie de la letra, porque es una parábola, es una historia que quiere brindar una enseñanza. Igual sucede con otras parábolas, la parábola del sembrador, la parábola de los labradores de la viña, la parábola de el rico y Lázaro, y diferentes palabras que quieren dar una enseñanza. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos han tomado la parábola del rico y Lázaro y la han tomado al pie de la letra, queriéndonos presentar que hay un infierno, que cuando muere la persona, el bueno se va al cielo y el malo se va al infierno. Esa es una parábola, es una historia que quiere mostrar una enseñanza, pero no se puede tomar al pie de la letra los detalles. De la misma manera en la parábola de las 10 vírgenes, nos quiere dar una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? El meollo principal es la preparación. En el próximo tema yo voy a hablar acerca del chasco, que tiene que ver con esta parábola, por supuesto. Voy a presentar acerca de esta parábola ya los detalles más minuciosos, que son la lámpara, el aceite y la luz. Pero voy a presentar también
el gran chasco. No me refiero al chasco de 1844. El gran chasco de 1844 fue el segundo chasco por el cual pasó el pueblo de Dios. El primer chasco lo pasó el pueblo judío con la muerte de Jesucristo. Los apóstoles pasaron su primer chasco cuando vieron a su Señor, a su Maestro crucificado en la cruz. Se chasquearon, fue su primer chasco. El segundo chasco fue el chasco de 1844, cuando el movimiento millerita, los milleritas esperaban que Cristo apareciera en las nubes de los cielos el 22 de octubre de 1844. Sufrieron ese gran chasco porque Jesús no apareció. Ellos habían entendido mal, no la fecha estaba correcta, pero el evento en el cual Jesús venía a esta tierra no era así. Jesús estaba viniendo, pero no a la tierra, sino venía ante el Padre, según Daniel capítulo 7, versículo 13. Ese fue su chasco de ellos. Ellos esperaron equivocadamente que Cristo iba a regresar a esta tierra. Pero va a haber un tercer chasco, un chasco del pueblo adventista, cuando comience el fuerte pregón, cuando el fuerte pregón llegue a su clímax, cuando comience la crisis final con la ley dominical. Allí va a haber un gran chasco también del pueblo adventista. Yo les voy a explicar en el próximo tema. Tristes son los chascos, hermanos, porque nos desaniman. Quiero también hacerles un anuncio para entender estos temas, porque vamos a continuar con el santuario. Ya les dije, hermanos queridos, este humilde servidor les expresó lo que la sierva de Dios nos dice, que la doctrina principal, la doctrina fundamental, base de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la comprensión del santuario. Y es la doctrina que menos comprendemos los adventistas del Séptimo Día. Entonces es lo mismo como Jesús presentó esa parábola de las dos casas. Una estaba edificada sobre la roca y la otra casa estaba edificada sobre la arena. Las dos casas eran igualitas, idénticas por dentro y por fuera. Piso, las mismas puertas, la misma entrada, todo lo igual. Pero la diferencia estaba por debajo. La diferencia entre estas dos casas no era notoria por fuera, exteriormente. La diferencia se notó cuando vino la tormenta, cuando soplaron los vientos, cuando el agua se acrecentó y vino la tormenta. Allí fue cuando se notó cuál de las casas estaba edificada sobre la roca. La que no estaba, por supuesto que se cayó. La que estaba sobre la roca firme no se cayó. De la misma manera, nuestra fe, nuestras vidas tienen que estar edificadas sobre la roca. Nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestras creencias tienen que ser sólidas, edificadas sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Y Cristo nos ha dicho que el fundamento de nuestra fe, de nuestras creencias, es la doctrina del santuario. Y si esa doctrina, que es la base, no está sólida, no la conocemos, no la estamos enseñando, entonces se va a caer nuestra casa, nuestra fe. Quiero decirles que la mejor manera de aprender estos temas es que lo prediques. Si tú estás escuchando y estás conociendo estas cosas por la gracia de Dios, por la misericordia infinita de Dios, compártelo, hermano. Compártelo con los demás. Si tienes la oportunidad de subir al púlpito, lee, estudia la palabra con ese fervor que caracteriza a todos los que conocemos la palabra del Señor. Predícalo con poder y vas a ver, hermanos, cómo el pueblo se va a reavivar, se va a unificar y va a salir a proclamar el mensaje con mayor fuerza. Hazlo, hermano. La mejor forma es predicándolo. Tú dirás, pero pastor, yo no comprendo mucho estos temas. Yo te entiendo. Es mejor equivocarse en 1 o 2 puntos, pero ya estás predicando. A medida que tú vas predicando, vas a ir comprendiendo. El Espíritu Santo te va a iluminar y vas a ir entendiendo más cosas. Solo vas a ir concatenando. Tú por ti mismo vas a ir concatenando los hechos de la profecía y vas a presentar cada vez mejor estos temas. No te preocupes. Recuerda que es el Espíritu Santo el que te va a hacer recordar lo que has aprendido y vas a hablar con poder. Les dije en el tema anterior que iba a hablar acerca del que acompaña al novio. Les voy a contar, hermanos, cómo era la situación, cómo eran las bodas en aquel tiempo. Tuve la oportunidad de estar aquí en Virginia y en el norte de Virginia, aquí en el estado, en Washington DC, la capital de los Estados Unidos, de participar en algunas bodas árabes del Oriente, no diferente que la boda de la cual Jesús habló en Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Jesús tomó este suceso de una boda de aquel entonces, lo tomó para ponernos un ejemplo de los tiempos finales. En esta boda, hermanos, se casa el novio, conversan primeramente con el papá de la novia. El papá de la novia define una dote, es decir, en las bodas orientales los padres, en esa cultura, los padres son los dueños de las hijas.
Y cuando un joven quiere casarse con su hija, tiene que hablar con él primero, y él le define un precio. Le puede pedir una casa de acuerdo a la condición económica del novio, le puede pedir camellos, caballos, le puede pedir automóviles, o le puede pedir dinero en efectivo. En el caso de esta última boda que tuve la gracia de estar allí, el novio me dijo que el papá le había pedido $20,000. Yo vi el cheque ahí que le entregó ante el juez. O sea, la boda se realiza entre el novio con su testigo y el papá de la novia con su testigo. No está la novia ante el juez. En los tiempos bíblicos eran 2 jueces, y esa ceremonia de boda se realizaba desde las 3 hasta las 6 de la tarde. En esta ocasión que fui testigo de ver, fue el novio le entregó $20,000 al juez. El juez le entregó los documentos al testigo. El testigo del papá firmó el testigo del novio, que era su mejor amigo. A veces era su hermano, a veces era su mejor amigo. Firmaba el certificado de compra, y con ese certificado el novio ya estaba casado, ya se transformaba en esposo, y con ese certificado se iba a recoger a la esposa, ¿no? En este caso va a recoger a los invitados para llevarlos a la fiesta de las bodas, de acuerdo a la Biblia. Pero ese certificado le entregaba a la mejor amigo, a su testigo, el novio, porque ustedes saben que el novio va a estar ocupado, va a estar emocionado, la algarabía, los abrazos, los saludos, los besos que usaban en ese tiempo en la cultura oriental. Entonces el mejor amigo, que era el testigo del novio, él se quedaba con ese documento, y antes de que el novio salga a recoger, a ir a ver a la novia, o sea, el mejor amigo, él se iba primero, se adelantaba al novio, y él era el que decía, daba la alarma: salid a recibirle, viene el esposo, everybody, come on, vamos todos, viene el esposo, wake up, levántense, despiértense. Él hacía ese anuncio, él era el que despertaba, porque, hermanos, las 10 vírgenes estaban dormidas, la iglesia entera estaba dormida. ¿Quién era el que despertaba a las 10 vírgenes? Era el amigo del novio, el best man, el testigo del novio, el que había estado a su lado durante la boda. Él preparaba todo, despertaba a las vírgenes: ya, prendan las lámparas, que se mantengan encendidas, queremos luz porque ya va a llegar el esposo. Él hacía ese trabajo, preparaba el camino del Señor, del esposo. Ahora, ¿quién es ese amigo? ¿Saben cómo se le llama en griego al amigo del novio? En el idioma griego de la Biblia, en el griego koiné, se le llama parácletos. El parácletos en griego significa el que está al lado de, significa abogado, significa consolador. Parácletos, para es una palabra compuesta, parácletos, para es al lado de, y kletos viene del verbo kaleo en griego, que significa llamar. O sea, el parácletos es el que es llamado para estar al lado del novio, del esposo, a su lado, el abogado, el que hace toda la tramitación. El novio no hace nada, el parácletos, el amigo, es el que firma el certificado, evalúa el certificado, firma, le entrega el dinero al juez. Él hace todo, es el representante del esposo. Entonces, ¿quién es el que despierta a las vírgenes? Es el amigo, el parácletos, el amigo del esposo. Porque miren, no son los pastores de la iglesia los que despiertan a las vírgenes, perdón, a los invitados. No son los pastores los que despiertan a los invitados, a la iglesia, que son los invitados a las bodas. No. ¿Por qué? Miren, yo les leí en el tema pasado, les leí Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302, párrafo 3, y se los voy a leer de nuevo. Miren lo que dice: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos. O sea, no se dan cuenta, están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba la gente y no se dan cuenta. Son insensatos, no se están preparando. Insensato es que no se prepara a tiempo. Y los ministros no tienen poder para despertarlos. Hay gente, queridos hermanos, hay gente que está esperando que sean los pastores en las iglesias desde los púlpitos, que les prediquen, que los despierten, que les enseñen la verdad, que les digan: hermanos, llegó la hora, la ley dominical, levantémonos, preparémonos.
Queridos hermanos, eso no va a pasar. Por eso que les hablé del gran chasco que va a venir. Va a haber un chasco. Si tú estás esperando que en tu iglesia haya un reavivamiento y que sea el pastor de la conferencia, el presidente o algún pastor que te despierte, hermanos queridos, eso no va a pasar. Pasará tal vez en algunos casos aislados, pero no en todos. Estamos esperando que la iglesia global se despierte. Hermanos queridos, miren lo que dice la sierva de Dios. Los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Todos están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. ¿Cómo van a despertar si ellos también están roncando, están acostados? Ahora dice que las vírgenes se levantaron, es porque estaban acostados, se habían acostado ya. No es que estaban cabeceando, bueno, se cansaron y cabecearon y se durmieron, no. Se acostaron a dormir, porque ellas esperaron desde las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a la medianoche llegó el Parácletos a despertar a la iglesia. A la medianoche. Estaban durmiendo ya. Las lámparas estaban encendidas todavía. Ahora, ¿quién es este Parácletos? Oh, mi amigo, si tú estás esperando que la iglesia se despierte, estás perdiendo tu tiempo, hermano. Es bien triste, pero es que la iglesia no se va, la organización va a ser bien difícil que se despierte. Miren, hermanos, pasa un problema bien grande. El problema, hermanos, es que nuestros pastores no están entregados, están durmiendo, dice la sierva de Dios. Ellos no están entregados. Entonces, si ellos comienzan a predicar estos temas, Jesús va a venir. Y ellos se van a perder porque no están entregados. ¿Me explico? Por eso que prefieren quedarse aquí, todavía de seguir disfrutando de sus beneficios. No es fácil lo que les estoy diciendo. A veces alguien puede pensar que estoy criticando. No estoy criticando, simplemente les estoy abriendo los ojos. Yo les voy a decir algo. Nosotros los pastores tenemos una póliza. Una póliza invisible, no está registrada ni nada. Lo que quiero decirles es esto. Hay hermanos laicos que me dicen, el pastor fulano de tal es mi amigo. Otras hermanas dicen, pero si el pastor es mi amigo. La esposa del pastor es mi amiga. Yo quiero decirles una cosa, hermanos, con honestidad. No se sientan mal, pero quiero decirles algo, que los pastores no tienen amigos. Puedes tú ser un compañero de trabajo, pero no eres amigo. Los pastores no comentamos cosas que solamente comentamos entre nosotros. Nosotros no la comentamos con los laicos. Nuestros amigos somos otros pastores. De la iglesia, no. La iglesia es parte del trabajo. Yo quiero decirles de todo corazón, nadie te lo va a decir, ningún pastor, porque suena feo. Suena horrible, pero eso es así. Porque el laico no entiende muchas cosas. Entonces, como los pastores hacen sus trucos, la organización hace sus trucos, el liderazgo hace sus trucos, negocio. No le podemos enseñar a los laicos porque los laicos se van a alarmar. En otras palabras, los laicos están ciegos. Y eso está mal. Las cosas siempre deben ser transparentes. Por ejemplo, cuando yo estuve en un lugar donde estuve predicando, hubo como 5 pastores que se acercaron al presidente de la asociación y le dijeron, pastor, pero tiene que usted abrir el gimnasio para que predique el pastor Aponte. Esto nos está ganando muchísimas almas. Pastor, usted tiene que invitarlo, tiene que abrir el gimnasio. Tenemos un gimnasio enorme del Colegio Central de la asociación. Déjelo predicar. Yo estaba escuchando, yo estaba como a unos 10 metros y le estaban reclamando. Y el tesorero que estaba también al lado del presidente, el presidente ponía excusas, no quería. Y los pastores, yo escuchaba que le decían, había un pastor que le habló fuerte, le dijo que era boricua. Le dijo, pero pastor, usted está que se opone al mensaje. ¿Cuánto sufrimos nosotros para ganar almas? Tenemos a Aponte aquí para que predique y lo va a hacer fácil. Va a ganar 10 veces más de lo que nosotros hacemos en un año y usted no quiere. Y vino el tesorero, yo vi que se acercó, no quiero mencionar nombres, vino el tesorero de esa asociación que estaba al lado del presidente. Como estaban ahí discutiendo, vino el tesorero a mí y me dice, ¿sabes qué, Samuelito? Me dice, no te sientas mal, es que nosotros, los administradores, no pensamos como piensan los laicos. La iglesia para nosotros es un negocio, es un business, es una empresa. Nosotros no pensamos como los laicos, que es ganar almas, solamente ganar almitas. No, me dijo, es una empresa, yo quiero que entiendan. Nosotros somos negociantes, es un business la iglesia. Y nosotros pensamos así. Así que no te sientas mal, me dice, tú tranquilo. Tú predica en las iglesias donde vas. Y yo estuve en esa conferencia 3 meses, solamente descansaba los sábados en la noche, porque
El sábado predicaba todito el día, hacía el concierto en la tarde, predicaba hasta las 8 de la noche y de ahí me iba a descansar. Ya no predicaba en la noche, pero venía el domingo, predicaba en una iglesia, el lunes en otra iglesia. Gracias a Dios se ganaron muchas almas. Me dio un poquito de incomodidad cuando me dijo eso, es que en realidad es así. El pastor ve a la iglesia como un trabajo. No todos, la mayoría. Que crezca, esta iglesia que crezca en dinero, que crezca en inversiones, que crezca. Yo siempre he discutido que por qué los colegios adventistas son más caros, son demasiado caros. ¿Por qué las universidades adventistas son demasiado caras? Hermanos, los muchachos pasan hambres, se topan de la tuberculosis. Yo de milagro no me contagié de tuberculosis. Yo tuve un compañero, se hizo tuberculoso, hermanos. Yo viví con él un año afuera de la universidad. Comíamos apenas 2 comidas al día. Yo he conocido amigos que comen una sola vez al día por estudiar teología o en las otras carreras, porque es demasiado caro. En los salones solamente hay 20 alumnos, pagando extremadas sumas de dinero, por no haber 40 y poner a la mitad del precio. ¿Por qué? ¿Por qué todas las universidades del mundo adventistas son demasiado caras? Hermanos, preferimos tener 20 misioneros que tener 50. Deberíamos tener 50, 100 misioneros bien preparados en nuestras universidades adventistas. Pero no, por amor al dinero tenemos apenas 20, tenemos 10. Queridos, yo podría hablarles a mis amados, les podría continuar hablando muchas cosas de la administración. Por eso es que ellos están durmiendo. ¿Cómo van a despertar? No quieren que venga Jesús. Inconscientemente o conscientemente no quieren que venga Jesús, porque Jesús va a terminar con este mundo de pecado. Volvamos al Paracletos. ¿Cómo se le llama a Jesús? Paracletos. Paracletos es consolador. Miren, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado allí en griego es Paracletos. Consolador, abogado, el que está a tu lado frente al juicio, el que viene y se para a tu lado y te defiende y está allí a tu lado. Cristo es el abogado, pero Cristo tiene un asistente, que es el Espíritu Santo. El mejor amigo del esposo es el Espíritu Santo. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice lo siguiente, miren. Mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Paracletos, el Espíritu Santo. Hermanos queridos, por eso que Jesús dijo, yo me voy, mejor es que yo me vaya, porque yo os enviaré otro Consolador, y ese otro es el Espíritu Santo. Cristo fue el primer Consolador, el primer Paracletos. El Espíritu Santo es el segundo Paracletos, el segundo Consolador. Él es el representante de Dios en la tierra. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. El representante de Cristo en la tierra no es el papado, sino es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, es el Espíritu Santo. Enseñará todas las cosas. Hacía todo lo que el esposo le mandaba. El Espíritu Santo está haciendo ese papel. Ahora, hermanos, ¿a quién se le llama el amigo del esposo? Vamos a leer allí en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan. Miren, Juan capítulo 3. Tal vez es nuevo para ustedes esto, pero miren, yo quiero que lean. Lleva por subtítulo aquí en mi Biblia, el amigo del esposo. Dice, versículo 22, Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Jesús bautizaba, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan el Bautista era el amigo del esposo.
que fue enviado delante del esposo para preparar a los invitados, para despertar a los invitados y puedan estar listos cuando llegaba el esposo. Vosotros mismos me sois testigos, que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Maravilla de maravillas. Juan el Bautista era el amigo del esposo. Y él se alegró mucho cuando vio que el esposo llegó. Él estaba preparando el camino para la llegada del esposo, para que los invitados, el pueblo de Israel, el pueblo judío, se prepare, despierte, se arrepienta de sus pecados y puedan recibir la salvación cuando Cristo llegara. Por eso que Juan dijo, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Qué humildad la de Juan. Qué humildad. Queridos hermanos, nosotros no tenemos que estar peleando, tenemos que ser humildes, aceptar la verdad. Ya hay varios que han aparecido cuando he puesto mis videos en el grupo que yo he hecho en Facebook, que se llama La Hora Undécima, porque vamos a dedicarnos a la hora undécima. Han empezado a atacarme y a decir, no, usted es un renegado, un disidente. Hermanos, yo no estoy predicando nada que no sea la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Estoy diciendo realidades que pasan para que ustedes se desprendan de confiar en los hombres y aprendan a confiar en Dios. Dios es el que te va a salvar, no los humanos. Aprende a confiar en Cristo y en su palabra. Yo quiero que tú aprendas, hermano, a confiar en Dios y a desprenderte de las manos humanas. Quiero que tú aprendas a confiar en la palabra de Dios, en Cristo, en su verdad, para que no te chasqueen los seres humanos falibles, imperfectos. Por eso es que te cuento estas verdades, para que abras tus ojos y veas la realidad de tu iglesia y te agarres de Cristo, para que cuando comience la crisis final no te tome por sorpresa, porque anduviste confiando en hombres. Yo no te estoy diciendo que te separes de la iglesia adventista del séptimo día. Somos adventistas del séptimo día. Y si te echaron de la iglesia, te han marginado, tú continúa predicando este mensaje. No te desanimes, mi querido hermano. Hay almas ahí en el mundo que están ávidas de conocer este mensaje. Deja que el Espíritu Santo te pueda usar. Juan el Bautista fue el que preparó el camino del Señor. ¿Te acuerdas que te mencioné a los 3 Elías? Yo voy a hablar en un tema posterior acerca de los 3 Elías, de la vestidura de Elías, de la comida de Elías, de la manera como predicaba Elías y de su mensaje de Elías. Elías, Juan el Bautista y el adventista del séptimo día. Esos son los 3 Elías. Juan el Bautista preparó el camino de la primera venida de Jesús. El adventista está supuesto a preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Es el Espíritu Santo el que va a despertar a las vírgenes, el Paráclitos que va a despertar a los llamados invitados a las bodas. Pero querido hermano, el Espíritu Santo no puede hacerlo él desde el cielo llamando con voz potente. No, él usa a los seres humanos. Si tú le estás permitiendo al Espíritu Santo que te llene, él te va a usar para despertar a la iglesia. Pero el Espíritu Santo no puede usar a los que no le están permitiendo trabajar en su corazón, a los que no le están permitiendo que los llene, ser llenados. ¿Por qué Dios no habla desde el cielo? Yo creo que todo el mundo, todos los pecadores que somos, escucharíamos a Dios hablarnos desde el cielo y nos arrepentiríamos. Pero ¿saben por qué Dios no nos habla? Porque somos demasiado pecadores, seríamos consumidos por su voz. Por eso que Dios no nos habla y no nos predica de frente Él. Desde que entró el pecado, Dios no pudo más comunicarse con los seres humanos, sino por sueños y visiones y a sus profetas. Dios no podía hablar directamente ya con los pecadores, con el común del pueblo, por sus pecados, porque la voz de Dios es tan santa, tan poderosa, es tan inmaculado Dios, que el hombre cae como muerto ante su voz. Es por ello que si subimos al púlpito, hermanos, yo escucho predicadores chistosos que salen y hablan jergas. Yo escucho, eso pasa. Quieren hacerse populares. Tengo nombres, les podría mencionar de nombres. Si tú conoces a los que son chistosos y hablan, y algunos saltan, levantan la pierna, otros quieren llamar la atención, quieren motivar a la gente. Pueden utilizar miles de métodos, está bien,
pero eso no está bien de acuerdo al espíritu de profecía, porque no es un chiste, hermanos queridos, presentar la palabra de Dios de una manera tan frívola, tan banal, tan holgoria. No es un teatro, es la voz de Dios llamando a los pecadores al arrepentimiento. Es algo sagrado, porque Dios nos está usando. Pero Dios, ¿cómo puede usar a los chistosos? Dios, ¿cómo puede usar a personas que no se han entregado completamente a Él? No puede. Entonces el Espíritu Santo está ya tratando de despertar a las vírgenes, pero lo está haciendo a través de los seres humanos que realmente se entregan a Él, que viven una vida de entrega a Él, una vida total, completa, llena del Espíritu Santo. Oh, mis queridos hermanos, no es fácil lo que les digo. Estoy orando al Señor para que el Espíritu Santo me llene cada día, me quebrante, elimine todas las impurezas de mi corazón y Él pueda reinar como soberano, como poderoso en mi vida. Lo mismo tienes que hacer tú, para que así puedas tú despertar, ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo y despertar a las vírgenes. Qué tristeza que siento yo cuando escucho que hermanos adventistas en esta última década han comenzado a cuestionar la personalidad, la divinidad del Espíritu Santo. Están usando algunos escritos de nuestros pioneros adventistas que no creían, dicen, en el Espíritu Santo, porque ellos eran nuevos, habían venido de la fe arriana, muchos de ellos. El mismo Jaime Huay, esposa de la hermana Huay, había tenido ideas arrianas, es decir, había tenido ideas como los testigos de Jehová la tienen hoy. No creía mucho en Cristo como Dios, ni en el Espíritu Santo como Dios, creía solamente en el Padre. Pero ellos fueron aprendiendo la verdad. Acuérdense que la iglesia adventista se formó de hermanos, de pastores de diferentes congregaciones bautistas, metodistas, de diferentes denominaciones. Se formó la iglesia adventista. Fue un remanente que salió de cada iglesia dominical y se formó la iglesia adventista. Ellos venían de tener diferentes ideologías bíblicas, conceptos de la Biblia torcidos, pero fueron depurando sus ideas y fueron encontrando y llegando a la verdad. No podemos tomar textos de revistas de aquel entonces, del año 1850, 1860, y decir, miren, esto creían nuestros pioneros. No, porque ellos estaban en un proceso de aprendizaje, de evolución en sus doctrinas, estaban depurándose de los errores y estaban llenándose de la verdad. No habían llegado al 100% de la verdad. Oh, mis queridos hermanos, el otro día, por ejemplo, me llamó un pentecostal y me dice, querido pastor, yo soy adventista del séptimo día. Amén, le dije. ¿Dónde nos conocimos? Me dice, usted vino a predicar a mi iglesia cuando yo era pentecostal. Usted predicó un mensaje bien bonito, bien suave. Le pareció bonito a él, no porque yo predique muy bonito, sino le pareció bonito a él porque la mayoría de ellos, como les dije, gritan y saltan y hablan en lenguas, y yo prediqué normal. Entonces le pareció bonito a él. Él se hizo adventista, pero él me llamó para hacerme esta pregunta. Me dice, pastor, ¿por qué no permiten en la iglesia adventista que levantemos las manos? Cuando oramos, yo levanto mis manos, y ya me han dicho, no levante las manos, hermano, no está bien. Y yo le digo, hermano querido, ¿qué dice la Biblia? ¿Se pueden levantar las manos? Sí, claro, me dice, pastor. Haga lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere, siente ese gozo y levanta sus manos, levante sus manos, porque la Biblia, el apóstol Pablo dice levantando las manos santas. Ahora, yo con esto no estoy queriendo decirles a todos ustedes levanten sus manos y hagan desorden, no, hermanos queridos, pero no es pecado tampoco si algún hermano se emociona y levanta sus manos, no es pecado. Este pentecostal me dice, está bien, pastor, yo voy a tratar de mantener el orden, me dice, y no voy a procurar no levantar las manos porque nadie lo hace, pero ya sé que eso no es pecado, porque la Biblia lo dice. Sí, le digo, no te preocupes, pero si tú ves que todos los demás no lo levantan las manos, tú vas a quedar solo haciéndolo, y bueno, para respetar el orden de los demás, trata de no hacerlo. Y así quedamos, pero estaba muy contento con la verdad adventista que le habíamos presentado, él había estudiado, y ojalá que continúe estudiando, porque yo dudo, hermanos, que él continúe aprendiendo más a fondo esta palabra. Yo sé, hermanos, que nos dan gotitas, y yo creo que tenemos que ya tomar alimento más sólido. Entonces es Juan el Bautista. Fue en aquel entonces. Hoy son los adventistas que realmente dejan trabajar al Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, es tiempo de despertar. Miren lo que dice la sierva de Dios aquí en esta cita. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas.
los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran a las bodas. Todos aquellos que conocen el mensaje, que han aceptado el mensaje del santuario, todos aquellos que siguen a Jesús mientras Jesús se presenta ante el Padre, ellos están representados como si entraran a las bodas. Miren cuán importante es la enseñanza del santuario. Dice, miren hermanos, no todos entran a las bodas, no todos los que están en la iglesia adventista ahorita han entrado a las bodas, por más que se hayan bautizado, sino dice, miren, todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades. ¿Cuáles verdades? De la obra en el santuario celestial. Están siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta. Todos esos están representados como si entraran a las bodas. Todos aquellos que aceptan el mensaje del santuario, que aceptan que Cristo, su Señor, se está presentando ante el Padre en el lugar santísimo, ellos entran a las bodas. ¿Has entrado tú a las bodas? Tú me dirás, pero pastor, yo me he bautizado. Si tú te has bautizado, amén, has aceptado la verdad. Pero si no conoces la verdad del santuario, hermanos, no sé cómo quedará tu situación. Por lo menos estás en la iglesia y Dios quiera que esto te haga entender el mensaje del santuario. Ahora, yo les prometí acerca del borramiento de los pecados. Él es poderoso cuando se predica poderosamente. El Señor te cambia. No hay límites. Yo estaba un día echando gasolina, regresando ya un domingo de predicar en una iglesia con mi esposa. Estábamos en una estación de gas y llegó un muchacho en una bicicleta, hispano. Se acercó aquí al lado mío y lo que pensé primero fue, dije, este me va a pedir dinero. Yo dije, este muchacho me va a pedir algo, pero se acercó y me miraba así medio sonriente. Y yo lo miré allí serio y él me dice, ¿usted es el pastor Aponte? Sí, le digo, ¿cómo estás? Le digo, ¿nos conocemos? Me dice, sí, usted llegó a mi iglesia la vez pasada. Qué bueno, le digo, qué bueno. Le puedo contar mi historia, me dice, antes que usted se vaya. Sí, cómo no. Y abrí el vidrio del todo, porque estaba medio a abrir. Y me contó rápidamente, me dice, yo usaba drogas cuando vine de mi país. Mota le llaman los mexicanos a la droga. Los domingos me daban la droga. Generalmente los sábados yo en la tarde tomaba, a las 3 de la tarde comenzaba a tomar con mis amigos. En un círculo tomábamos cerveza hasta las 10, 11 de la noche. Y poníamos música, música norteña y tomábamos. Pero yo tenía un amigo, dice él, que éramos 4 que vivíamos ahí en el apartamento. Y ahí había uno de los muchachos, se había convertido a una iglesia, se había hecho adventista. Primero nosotros lo vacilábamos, le hablábamos, bromeábamos con él, pero después lo respetamos porque se hizo muy buena gente, mucho más de lo que era antes. Desde que él se hizo adventista no paró de invitarme a la iglesia. Y él me decía con sinceridad, yo veía que era un buen muchacho, me decía, vamos, que Dios te va a ayudar, la droga te está matando, el alcohol está quemando tu hígado, vamos a la iglesia. Y yo ya lo tenía hasta acá, pastor, yo no lo aceptaba más al hombre. Y un día, para que no me moleste más, le dije, mira, yo voy a ir solamente una vez a la iglesia, y de ahí no voy más, no me insistas más, por favor, prometido. Y mi amigo me dice, está bien, una sola vez, no te voy a molestar más después. Y fui con él, me arreglé porque yo veía que él se ponía su corbatita y se iba así bien cambiadito. Bueno, yo me arreglé lo más que pude. Y nos fuimos ese sábado de mañana a su iglesia. Pero, pastor, sabe que usted cuando vino a mi iglesia, usted predicó así con un fervor tremendo. Y el pastor que tenía la iglesia de mi amigo, predicó de una manera tan poderosa así como usted, que tocó mi corazón. Porque cuando yo llegué comenzaron a cantar y yo decía, estos están locos que cantan así, ¿cómo van a cantar así? Yo estaba callado y me reía de lo que cantaban. Pero cuando salió el pastor y predicó el mensaje, tocó mi corazón ese mensaje, me sacudió. Pero yo no quería, yo me hice el fuerte, resistente al Espíritu Santo y no, dije, no, aquí no, yo no voy a pertenecer a esta congregación. Cumplo con asistir aquí, no más me va a hablar mi amigo de esta iglesia. Así que me zafé el bulto, salimos cuando terminó todo y me fui a la casa.
Entonces me fui y me tocaba ir a tomar. Me fui a tomar en la tarde. Al día siguiente llegó el muchacho que tocó la puerta. Llegó el muchacho que nos traía la mota, la droga. Y mi amigo me dice, oye, ahí está tal fulano, está con la mota, anda, recíbelo. Y yo me fui, salí y algo pasó, pastor, que yo le dije, ¿sabes qué? No quiero hoy. ¿Cómo que no quieres? No quiero, no me traigas más. Y después me puse a pensar, ¿por qué le dije así, que no traiga más? Pero es que sentí algo en mi corazón que ya no quería la droga. Y cuando llegó el siguiente viernes, pastor, le dije a mi amigo, oye, ¿van a tener culto mañana? Sí, claro, ¿quieres ir? Bueno, vamos, sí, me gustaría ir. Y fue así como yo regresé la segunda vez. Ya no predicó el pastor, predicó otro hermano, pero predicó también bien, un hermano laico. Predicó con fervor, se le veía convicción en su voz. Y yo ya comencé a cantar, pastor. Y cuando hizo el llamado, yo me puse de pie. Cuando llegó la tarde, ya no quise ir a tomar con mis amigos la cerveza. Me dijeron, oye, mira, tenemos ya una heladita aquí, por allá, van a venir unas muchachas. Y yo le dije, no. Y le dije a mi amigo, oye, ¿tienen reunión en la tarde? Sí, tenemos, Sociedad de Jóvenes. Vámonos. Y fui a las 6 de la tarde, porque aquí Sociedad de Jóvenes en el verano se celebra tarde. Y nos fuimos. Y me sentí contento y comencé a cantar los coritos. A los 2 meses me bauticé, pastor. Dejé la droga, dejé el alcohol. Fue algo sobrenatural que cambió mi corazón, pero fue porque, hermanos queridos, este muchacho me dijo que su pastor predicó con fervor y el hermano laico del segundo sábado predicó con fervor. Te das cuenta que de la manera como nosotros nos aproximamos a los hermanos, cómo les predicamos, con qué fervor, sin chistes, sin cosas frívolas, cuando nosotros estamos convencidos de la palabra, cómo se impactan los corazones. Hermanos, cuando yo les hablo de los pastores, no todos están durmiendo, pero por lo menos, así como yo, estamos por lo menos abriendo un ojito, levantándonos la cabeza. Hay pastores que todavía predican la palabra de Dios con poder. No todo está perdido. Todavía por lo menos una gotita me puede estar cayendo a mí del Espíritu o a tal pastor que nos hace predicar con fervor lo poquito que podamos saber. Y así podamos despertar a los demás y ganar almas para el Señor. Yo le di la mano a este muchacho, le digo, sigue adelante, que Dios te bendiga. No, pastor, a usted le agradezco, porque usted vino y confirmó mi fe en esa semana que tuvo en mi iglesia. Yo me acordé de la iglesia que él me habló. Yo había visitado su iglesia una semana. Hermanos queridos, es así como el Espíritu Santo trabaja. Es así como el Espíritu del Señor trabaja. Oh, mis queridos hermanos, yo les dije que les iba a hablar acerca del borramiento de pecados. Yo voy a leerles aquí lo que dice la sierva del Señor. Conflicto de los siglos, página 426, dice: la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Nuestros pecados están siendo borrados en el cielo, o nuestros nombres están siendo borrados en el cielo. Les voy a explicar. Miren, cuando usted entra a las bodas, cuando usted se entrega a Jesús, su nombre inmediatamente se inscribe en el libro del cielo, en el libro de la vida. Ahí queda su nombre. Pero no todos los que sus nombres están en el libro de la vida del cielo van a ir al cielo. Es decir, los que entran. Miren, yo les voy a leer un texto que es Mateo 22. Miren lo que dice Mateo 22. Capítulo 22 de Mateo dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Estaba invitando. Habían unos invitados que Dios les estaba mandando, el Padre le estaba mandando la invitación. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Estos invitados primeros a las bodas son el pueblo judío.
que Dios los invitó a las bodas a que entren, pero no quisieron, no recibieron la invitación porque no querían, eran parte del pueblo de Dios, pero no querían entrar. Entrar a las bodas es entregarse a Jesús por completo. No querían. Dios les mandó siervos, dice, pero ellos los enfrentaron y los mataron. Así que Dios se enojó y destruyó a esos homicidas y quemó su ciudad. Es el santuario lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando el santuario fue destruido por el general Tito y sus tropas romanas. ¿Recuerdan? Entonces miren, queridos hermanos, los judíos no quisieron recibir el mensaje de arrepentimiento de parte de Dios. No quisieron entrar a las bodas. Así lo toma aquí. En la parábola de los labradores malvados, Jesús también relató lo mismo, en otras palabras, diciendo que le mandó a uno de sus siervos para vigilar la viña, y no quisieron, los mataban. A las finales el dueño de la viña mandó a su propio hijo. Los empleados, los trabajadores de la viña dijeron: no, este es el heredero que se va a quedar con la viña, así que vamos a matarlo, y mataron al hijo. Hermanos, los judíos, cuando escuchaban predicar esto a Cristo, lo odiaban. ¿Los judíos eran el pueblo de Dios o no? Sí, pero ¿aceptaron la verdad? No. La verdad, hermanos, por eso yo siempre les digo a mis hermanos adventistas, no es que uno sea disidente, ni rebelde, ni esté enojado con tal fulano, sutano, con la iglesia. No, es la verdad. La verdad nos ha reavivado y la verdad hay que enseñarla. No para ofender a alguien, sino la verdad para salvación. Los judíos despreciaban la verdad. Pues bueno, en el versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿De qué servía que fueran judíos, que tengan la ley, que tengan el Antiguo Testamento, que tengan la palabra de Dios? De nada servía, porque no eran dignos, porque no se arrepentían, no aceptaban la verdad. El versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos se encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Miren, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo está revisando, no importa si estamos en la iglesia, si tenemos cargo en la iglesia, si somos pastores, diáconos, ancianos, directores de jóvenes, directores de escuela sabática, no importa. Si no tenemos el vestido de bodas, no sirve de nada. Si Dios puede arrancarle la droga a un muchacho, hermanos, si Dios puede quitarle ese vicio arraigado de años a un muchacho, ¿no puede cambiar nuestro corazón a nosotros? Si Dios puede quitarle el vicio de la cerveza, de la borrachera a un muchacho, ¿Dios no nos puede quitar nuestros defectos de carácter? Claro que lo puede hacer. La victoria sobre la droga es terrible, la lucha contra el vicio de la droga. Yo he visto drogadictos que lloran, no pueden, tiemblan, se revuelcan en el piso, no pueden. Es terrible ese vicio. Y Cristo es poderoso para cambiarlos. El Señor también es poderoso para darnos nuestras victorias, nuestras luchas. Estamos luchando día a día, cayendo a los pies de Jesús. Él puede darnos la victoria. Oh, mis hermanos queridos, Cristo está en el lugar santísimo casándose con la Nueva Jerusalén. Él está viendo nuestras vidas. Desde 1844, Él ha empezado a revisar el libro. Cada uno de nosotros tiene un libro. Pongamos un personaje conocido por ustedes. Me refiero a Saúl, el primer rey de Israel. Jesús está revisando las vidas de todos aquellos que se entregaron a Cristo desde el tiempo de Adán y Eva. Vamos a tomar la vida de Saúl. Jesús abre la vida de Saúl y comienza a revisar los libros. Aquí está el libro, la vida de Saúl. Y Cristo comienza a revisar. Ahora Jesús está revisando las vidas de todos a la vista y paciencia de los ángeles del cielo. Mire, yo te voy a contar rapidito lo que pasa en el santuario. En el santuario, ¿saben lo que pasaba? En el santuario, hermanos, cuando un miembro del pueblo judío pecaba, se iba llevando un corderito, de acuerdo a su condición económica. Llevaban a veces una palomita, y en el corderito llevaban todos un corderito generalmente.
afuera, en el altar del sacrificio, en la puerta, era el sacerdote, en el servicio diario. Y allí el pecador llevaba el corderito y confesaba, poniendo su mano en la cabeza del corderito, él confesaba su pecado. Y decía: Señor, le he robado el lapicero de mi vecino, perdóname, Señor, ya se lo devolví, perdóname. Su pecado quedaba en el corderito. Ahora el sacerdote entregaba el cuchillo al pecador y el pecador clavaba el cuchillo al corderito en el altar del sacrificio y moría el corderito temblando. Más de 1,000,000 de corderitos murieron durante el servicio, hermanos, diario. Ese se llamaba el continuo sacrificio. Era el sacrificio matutino en la mañana y el sacrificio vespertino a las 3 de la tarde. Eso pasaba todos los días. Cuando moría el corderito, el sacerdote tomaba un poco de la sangre de ese corderito y llevaba en un cuerno, esa sangre, entraba al lugar santo, y en la cortina que separaba el lugar santísimo y el lugar santo, él tomaba con su dedo y tiraba 7 veces. Esas gotitas de sangre caían en la cortina, 7 veces. Con ese acto, el pecado del pecador había pasado al corderito, y ahora, cuando el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo a asperjarla sobre la cortina, el pecado del corderito pasaba al santuario y se quedaba durante 1 año contaminando el santuario, esos pecados del pecador. Miren aquí, el pecador judío se iba perdonado a su casa, pero su pecado, ¿dónde había quedado? En el lugar santo, en el santuario. No había sido borrado su pecado todavía. Él había sido perdonado, pero su pecado había quedado en el santuario. Era borrado su pecado cuando una vez al año, en el día de la expiación o en el día del juicio, el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo, y allí recién hacía la purificación del santuario de todos los pecados que habían sido acumulados en el santuario de todo el año. Entonces, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y purificaba, limpiaba todos los pecados acumulados en el santuario de todo el año. Eran borrados recién. Allí recién se borraban los pecados. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo en el día de la expiación. Afuera estaban los judíos esperando el juicio. Estaban temblando, golpeándose el pecho, hermanos, diciendo: ¿será que Dios me ha perdonado? ¿Será que le he confesado todos mis pecados a Dios? Era un tiempo de angustia, igual como el que va a pasar en el tiempo de angustia final, el tiempo de angustia de Jacob, donde los 144,000 van a decirle al Señor, estarán preocupados, una tensión. ¿Será que Dios me ha limpiado, me ha perdonado, ha borrado mis pecados? Porque van a vivir sin intercesor. De la misma manera, los judíos estaban en el día de la expiación del tabernáculo, del santuario del Antiguo Testamento. Ellos estaban temblando: ¿será que Dios me perdonará? Porque si no pasaba eso, salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, hermanos. Dios le decía quién no había confesado sus pecados, y lo traían adelante, sea quien sea. Si así fuera la esposa del sumo sacerdote, el hijo del sumo sacerdote o su mejor amigo, no importaba, lo traían adelante porque era Dios el que mandaba. Ellos tenían que obedecer a Dios. El que no obedecía caía como muerto. Oh, yo quisiera que pase eso en estos tiempos, hermanos, que tanto abusamos de la paciencia de Cristo. En ese tiempo era así, las cosas eran serias. Y, hermanos, traían, si era al pecador, lo traían adelante y lo sacaban y lo apedreaban afuera del campamento. Dios quería mantener el campamento de Israel limpio de pecado. Eso pasaba si había alguien que no había confesado sus pecados a tiempo. Pero si habían confesado, entonces los israelitas estaban afuera del santuario temblando. ¿Será que seré perdonado? ¿Será que Dios me ha limpiado, ha borrado mis pecados? Entonces el sumo sacerdote salía del santuario. Todos lo miraban cuando salía con expectación, con temor, a ver qué va a decir. Pero el sumo sacerdote levantaba su mano y decía: Yevarejeja Adonai Vishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Yisa Adonai Panabeleja, Beyasenleja, Shalom, decía el sumo sacerdote. Era la bendición arónica. Cuando repetía el sumo sacerdote la bendición arónica: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te dé paz. Cuando decía eso, el pueblo judío levantaba su voz en júbilo y decía: aleluya, porque los pecados habían sido
borrados. Entonces estamos entendiendo que en 1844 recién nuestros pecados, por lo menos de los muertos, como les dije, ningún adventista que está vivo hoy, sus pecados han sido borrados porque todavía estamos vivos. Eso se llama el juicio de los vivos. Cristo desde 1844 está haciendo el juicio de los muertos. Va a hacer el juicio de los vivos todavía muy pronto, no sabemos cuándo, pero más o menos nos vamos a dar cuenta cuándo. Cuando comience el zarandeo, vamos a darnos cuenta que ya comenzó el juicio de los vivos. Pero no hay fecha para eso, no hay ninguna fecha de aquí en adelante. Después de 1844 no hay ninguna fecha exacta de profecía. No hay nada dicho en la Escritura ni en el espíritu de profecía. Así que, hermanos queridos, era así como eran borrados los pecados. Les voy a poner un ejemplo práctico. Yo tengo acá el libro del rey Saúl, su vida. Fue llamado por Dios para ser el rey. Dios lo ungió con su Santo Espíritu. Era un rey humilde en sus inicios. El rey Saúl, el primer rey de Israel. Ahora miren, ese juicio que Dios hace, esa revisión de la vida del Saúl, por ejemplo, no la hace Cristo solito. Yo quiero que ustedes se den cuenta. Cristo lo hace delante de sus miríadas de ángeles. Por eso dice Daniel 7:13 que leímos: se sentó el anciano de días, fueron puestos tronos para juzgar, y vino el Hijo del Hombre ante el anciano de días, y los libros fueron abiertos, y miríadas y millones le servían al anciano de días. Ese juicio se hace delante de los ángeles, delante de los testigos, y yo también creo que allí están los representantes de los mundos no caídos. De cada galaxia hay un representante. Eso vamos a entender mucho más adelante. Hay maravillas en lo que dice el espíritu de profecía. Hay representantes de determinada cantidad de planetas que se presentan periódicamente delante de Dios. Eso lo vamos a entender después, no se preocupen. Entonces miren, hermanos, Cristo está haciendo el juicio delante de los ángeles. Yo quiero que leamos 1 Corintios 4:9. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué somos? Espectáculo al mundo. En griego dice la palabra mundo es cosmos, que significa universo. Hemos sido espectáculos, nosotros somos espectáculos ante el universo. Ellos nos están viendo ante los ángeles del cielo y ante los hombres. Tres cosas: somos espectáculo ante los vecinos, ante los habitantes de este mundo, de la iglesia y del mundo, a los ángeles que no cayeron, y somos espectáculo a los habitantes del universo entero. Ellos están atentos a lo que pasa con el pecador. Yo les voy a explicar en el santuario más adelante, cuando veamos que el juicio que se hace sobre los invitados a las bodas, no solamente se hace el juicio a los invitados a las bodas, a los miembros de la iglesia, sino el juicio se hace de Dios también. El universo y los ángeles están mirando cómo Dios juzga, y la manera como Dios juzga a los pecadores y a los miembros de su pueblo. Ellos están juzgando para ver cómo juzga Jesús, si es correcto en su juicio, si es justo en su juicio. Él es declarado justo también. Los argumentos del diablo quedan deshechos. Recuerden que el diablo fue que acusó a Dios en el principio de que es un Dios tirano, de que no se pueden guardar sus mandamientos, de que Dios es un Dios injusto y que necesitamos libertad. Esos fueron los argumentos de Lucifer en el cielo, y así echó y engañó a sus ángeles, a la tercera parte de los ángeles, a quienes llevó al universo. Se fue a engañar a todos los habitantes del universo, pero ellos no cayeron. Ellos también tuvieron su árbol de la ciencia del bien y del mal, pero fueron obedientes, pero cayeron Adán y Eva. Y aquí hizo su trono en este planeta el diablo y sus ángeles. Ellos están acusando a Dios, son los acusadores. Por eso el juicio investigador sirve para dilucidar la manera como Dios juzga a su pueblo. Él también está siendo juzgado. Cuando termine el juicio investigador, Cristo será proclamado por el universo como justo. Por eso dice Apocalipsis 16, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, hay maravillas que se desprenden del santuario. Todas las doctrinas adventistas se desprenden del santuario. Hay mucho que aprender del santuario.
prácticamente nosotros ni siquiera nos hemos bautizado, hermanos. Lo digo así en buen término. Tenemos que aprender la doctrina adventista, que es maravillosa. Entonces Cristo está allí mirando la vida de Saúl delante de los ángeles. Y miren, hermanos, Cristo no puede pasar por alto un solo pecado. Hermanos, Cristo no, por más que quiera, Cristo no puede pasar por alto un solo pecado que encuentre en el libro de la vida de Saúl. No puede decir, ay, pobrecito, no, le voy a pasar este pecadito nada más chiquitito, porque ahí están los ángeles que son los testigos de ese juicio. Esos ángeles, los habitantes del universo, representan a esos dos querubines de oro que estaban encima del arca del pacto en el lugar santísimo. Dentro del arca estaba un poco de maná, estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos, y la tapa que cubría era el propiciatorio, y había 2 ángeles querubines con sus alas, una abajo y una arriba y otra en sus ojos. 6 alas estaban cubriendo el arca. Esos ángeles, 2 querubines, representan a los ángeles del cielo que están mirando cómo Cristo hace el juicio en el lugar santísimo, las bodas. Cristo está juzgando. Encuentra a Jesús en el libro de Saúl, encuentra un pecado ahí. Saúl era terco, no quería obedecer, no se arrepintió de ese pecado, a pesar que el profeta Samuel exhortó. Encontró Cristo otro pecado y no se arrepintió. ¿Y qué hace Jesús? Murió suicidándose. Saúl murió en pecado, yendo a consultar el día anterior a su muerte. Se fue a consultar con una bruja, hermanos, la pitonisa de la ciudad de Endor. ¿Recuerdan la historia? Entonces, ¿qué hace Jesús con el libro de la vida de Saúl? ¿Qué hace? ¿Borra su nombre o borra sus pecados? Ustedes respondan. ¿Borra los pecados de Saúl o borra su nombre? No, borra su nombre y quedan los pecados de Saúl allí para acusarle. Miren, yo les voy a leer una cita. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 472. En el rito típico, o sea, del Antiguo Testamento, el tipo es el Antiguo Testamento y el antitipo es todo lo del Nuevo Testamento. Tipo y antitipo. Solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Solo los fieles. Jesús no está revisando las vidas de ningún infiel, de nadie que no se haya entregado a Cristo. De los que no eran judíos, de los paganos, no. Dios está juzgando solamente a aquellos. En el juicio investigador está juzgando a aquellos que se han entregado a Cristo, de los judíos y de los cristianos que se entregaron a Jesús, o sea, valga la redundancia, de los que se hicieron cristianos. Miren, así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Ya vamos a ver el juicio de los impíos, eso es después del milenio. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice 1 de Pedro 4:17. Ahora dice, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. El libro de la vida, continúa diciendo Conflicto de los Siglos, página 472, párrafo 4. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Delante de Dios está escrito también un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. En el libro de memoria de Dios todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Además, dice la hermana White, hay un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio, dijo Jesús. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya sea como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud
actitud, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Todo está registrado en el cielo. Entonces, hermanos, ¿qué hace Cristo allí de la vida de Saúl? Borra su nombre. Conflicto de los siglos, página 474, párrafo 5. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Su nombre de Saúl es borrado y sus obras buenas son borradas también. Esa obra está haciendo Jesús en el cielo ahora. Pero miren lo que dice. Vamos a ver la vida de David. Dios toma el libro de la vida de David, el segundo rey de Israel, y comienza a ver la vida de David. Fue un lindo muchacho, fiel a Jesús, a Dios. Mató a Goliat de tanto celo que tuvo por su Dios. Pero aquí, cuando llegó a ser rey, se hizo un pecador, adulteró, cometió crimen, pecados horrendos, más terribles que los que hizo Saúl, cometió David. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Lo despreció? Miren, hermanos, pero David se arrepintió, David se entregó, pidió perdón de corazón, murió salvo, murió arrepentido, murió confesando sus pecados. ¿Qué hace Cristo de la vida de David? Cristo borra sus pecados y deja su nombre en el libro de la vida. No borra su nombre como borró el nombre del libro de la vida, sino borra sus pecados. ¿Ven que recién se borran los pecados? Ese es el juicio de los muertos desde 1844. Jesús está borrando los pecados de los fieles que quedan sus nombres en el libro de la vida. Conflicto de los siglos, página 475, dice: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Por eso dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¡Qué maravilla! Cristo entonces borra los pecados de la vida de David y deja su nombre en el libro de la vida para salvación. Esa obra de Cristo desde 1844 Él la está haciendo en el cielo. Está borrando los pecados de los verdaderamente fieles y dejando sus nombres en el libro de la vida. Pero también de los infieles que fueron cristianos a medias, que fueron fieles a medias, que no se entregaron completamente a Jesús, que guardaron pecaditos todavía en sus corazones, tentaciones por ahí escondidas, pecaditos por ahí acariciados, que no se entregaron, que dijeron que Dios no es tan exigente, que dijeron que Dios nos ama y nos va a llevar al cielo de todas maneras. Ellos, Cristo está borrando sus nombres del libro de la vida y sus pecados están quedando allí para condenarlos después de los 1000 años en el cielo. Hermanos queridos, como les dije en el tema pasado, ¿ustedes creen que el Señor nos va a llevar con este carácter terrible? Si por un pecado inocente que cometió Adán y Eva los sacó del jardín del Edén y Cristo tuvo que morir por nosotros por ese pecadito. Incluso la hermana White dice que si Adán se hubiera mantenido fiel a Dios y no hubiera aceptado el fruto que le invitó Eva, dice la hermana White que Cristo hubiera venido a morir solo por Eva, solo para redimir a Eva. Eso no sabía Adán, y Adán, dice la hermana White, que prácticamente cometió suicidio, aceptó el fruto porque amaba mucho a Eva,
y aceptó el fruto para seguir el mismo destino de muerte de Eva. A veces amamos más nuestras cosas que a Dios, así como Adán prefirió a Eva que obedecer a Dios. Si él hubiera obedecido a Dios, Cristo hubiera muerto por Eva. ¿Cuánto ama Dios a un ser humano? ¿Cuánto te ama a ti que estás escuchando este video? ¿Cuánto me ama a mí? Y Él va a mover cielo y tierra por salvarte. Yo te estoy predicando la palabra, tú júntate a Dios, háblale a Dios y ríndete a Él. Pasa por encima de los seres humanos prejuiciosos que tienen intereses personales en ti, y tú únete a Cristo. Esa obra está haciendo Jesús, hermano querido. Dice Conflicto de los Siglos: todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales, cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, reclamando el perdón para ellos. Levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. ¡Qué maravilla, hermanos! La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Por eso les digo, el borramiento de pecados se comenzó a hacer recién a partir de 1844. Dice: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo sale a la luz. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La obscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar o ocultar un solo pensamiento para el conocimiento del eterno Dios. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Yo termino aquí, hermanos, porque el tiempo se ha ido. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Dios mío, hermanos, esto es cosa seria. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Dios nos ayude, mis hermanos. Tenemos todavía nuestro abogado. Es hora de confesarle nuestros pecados.
No importa dónde tú te encuentres, no importa cuán malo haya sido, cuán hipócrita haya sido yo o tú, no importa, es el momento de decirle ante Dios: Señor, perdóname. Vamos a orar. Padre maravilloso, Señor, tiemblo ante la idea de que en estos momentos hay un ángel anotando no solo mis actos, no mis labios, no mis palabras, no mi corbata, no mi predicación, sino mis pensamientos, los motivos por los cuales estoy predicando, los motivos por los cuales estoy hablando. Tú no miras solamente el acto, tú ves los porqués de cada acto, los motivos que nos mueven a hacer tal o cual cosa. Señor, ante tu presencia, perdónanos, límpianos de nuestro pecado, Señor, y limpia nuestro registro del cielo, Padre. Manténlo limpio hasta que Jesús venga a llevarnos a su reino. Despiértanos, Señor, mientras puedas. Que sea tu Espíritu que nos despierte, que sea tu Espíritu llenando nuestro corazón, que nos despierte y nos lleves a abrir nuestros labios para despertar también a nuestros hermanos que están durmiendo. Te suplico, Señor, en esta noche, en el nombre glorioso y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén.